Bueno, ¿qué han escuchado de la reforma? Cosas buenas, cosas malas. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué le quieren cambiar? El presidente se comprometió a no mover nada de impuestos en 3 años, porque es un tema que no traía ni siquiera en su agenda, ¿no? El tema de impuestos llegó, le avisaron cuánto se recauda, eso me gusta, hay que seguir con esa parte, ¿no? Entonces, quisiera empezar un poquito con datos para ponerle contexto a las cosas, ¿no? Luego se pone bien aburrido si no. No vamos a revisar artículos, por cierto, aquí creo que la mayoría no son contadores, entonces no vamos a revisar artículos aquí. La idea es que sea una charla en términos prácticos, ¿va? Bueno, para empezar, vamos a empezar con la parte de ingresos, ¿no? El gobierno pone impuestos porque necesita dinero para prestar los servicios y el fin del gobierno no es generar utilidades, sino bienestar social. Esa es la teoría, ¿no? Entonces hay que buscar eso. Entonces, en función de eso se establece primero una ley de ingresos y luego el presupuesto de egresos, que normalmente salen juntos porque tiene que estar balanceado. Si voy a tener menos ingresos que lo que estoy presupuestando de egresos, ¿qué tengo que hacer? Pedir prestado, ¿no? Si me va a sobrar, pues pagar. Igual que en las empresas. Igual que nosotros hacemos cada año nuestro presupuesto, espero, ¿no? Y si no, pues les podemos ayudar también. Nuestro presupuesto de ingresos para el 2022 es este de aquí. Esos que parecen 7 millones están en millones. Entonces son 7 millones de millones. En pesos para nosotros son billones de pesos, 7 billones de pesos que espera el gobierno tener de ingresos para el 2022. Es bastante dinero. Si fueran dólares serían trillions, ¿no? Pero aquí no. Aquí vamos a hacer, son 7 millones de millones que serían billones. Si se fijan, comparado con el 2021, son casi 700 más o menos más. Es un 10% más, en términos redondos. ¿Alguien ha escuchado cuánto esperan que crezca el PIB? Que es como la relación, ¿no? El PIB es nuestra actividad económica y el PIB se está esperando que crezca poquito menos, el 5%, poquito menos del 5%, pero en ingresos del gobierno estamos esperando que crezca 10%. Entonces, todas esas cosas son señales que tenemos que poner atención qué va a pasar o qué significa, que de algún lado lo tienen que sacar, ¿no? Oye, si no va a haber crecimiento económico, entonces ¿de dónde lo puedo sacar? De los mismos de siempre, ¿no? O, ya les desconecté, ya no. De los mismos de siempre o de deuda, ¿no? Pero también nos prometieron que no iba a haber deuda. Otra cosa importante aquí es ver cuánto representa o por qué tipo de ingresos o cómo recibe el gobierno. Antes, cuando yo iba a la universidad, ahorita que les platicaba que se me quedó sin pila el celular ayer, pues en economía veíamos que 2/3 partes de los ingresos del gobierno venían de Pemex, ¿no? Y lo queremos rescatar, porque esas 2/3 partes nos gustaban mucho porque los podíamos manejar como quisiéramos. Yo estoy hablando en términos relativos, a mí no me tocó nada de eso. Hoy, Pemex y CFE representan 1/6 parte de los ingresos del gobierno. Y la mayoría de eso, de lo que va a esperar el gobierno ahora, las 2/3 partes, o la gallina de los huevos de oro, que era antes Pemex, ahora son los impuestos. Y esto ha sido un proceso gradual. Y el año que más ha crecido, o el periodo que más ha crecido, fue del 2012 al 2018, con Peña Nieto, que se duplicaron los ingresos por impuestos, ¿no? Tampoco es un logro nada más de él, es un proceso que se venía siguiendo desde Fox y Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque se estaban acabando las reservas petroleras y porque la tendencia era a energías limpias. Esa es una tendencia que va a seguir. Entonces, hay que pagar más impuestos. Y luego, la parte que les comentaba, de deuda. Ya no nos endeudamos tanto. Eso puede ser bueno o malo. ¿De qué depende? De en qué se use la deuda. Oye, si no tengo ingresos, pero tengo que hacer algo que es urgente, no tiene nada de malo pedir prestado contra los ingresos que voy a tener en el futuro. ¿Qué pasa si creo infraestructura para crear más empresas, para que generen más impuestos? Pues de ahí puedo pagar lo que pedí prestado hoy para precisamente poner esa infraestructura. Digo, son ciertas partes de economía, no lo estoy inventando yo, no es el hilo negro, es nada más tener cierta lógica y ponerlo en contexto.
Esta es la deuda del 21, esto es lo que pasó al 22. ¿Cómo participan los impuestos? ¿No? ¿En cuáles nos vamos a enfocar? Por si no tenemos el dato. De ese 62%, que 2/3 partes de todos los ingresos del gobierno son de impuestos, el más importante es el ISR. Casi la mitad. Luego tenemos el IVA, va a crecer más del 21 al 22 en porcentaje, y el IEPS. Entre el IEPS, el IVA y el ISR se cubre casi el 90% de la recaudación. Oye, entonces, ¿para qué ponen más impuestos? Pues nada más para molestar, ¿no? Hay ciertos impuestos que son de control, ¿no? Hay ciertos impuestos que ya están ahí y suman, ¿no? Entonces no lo quitan. Como ejemplo, por ejemplo, aquí en el estado hay un impuesto de transmisión patrimonial que se cobra en base al valor de la operación de transmisión de inmuebles, que ya se declaró inconstitucional porque no va en función del trabajo que genera. Entonces, ya cada vez es menos que se pueda ganar ese amparo, pero hay amparos, y entonces una vez platicaba con alguien que estaba ahí en la Secretaría de Finanzas y decía, oye, ¿por qué si ya hay amparos y siempre les ganan los amparos, por qué no modifican la ley? Es un rollo modificar la ley. Y aparte, es más la gente que sí paga y no se ampara que la que se ampara. Entonces, aunque no sea constitucional, ahí sigue porque recaudo. Mismo caso con los demás impuestos. O sea, que haya un impuesto y que venga en la ley no quiere decir que sea constitucional. Pero si nosotros no decimos nada, pues ahí está, ¿no? Entonces, si alguna vez se sienten agraviados con algo, pues levanten la mano aunque sea, ¿no? Para preguntar, a lo mejor podemos hacer algo. Ya cada vez es menos lo que se puede hacer. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Chiste es platicar, pero si nada más platico yo es monólogo. Bueno, aquí viene una parte que me gusta mucho revisar. Todo esto es información pública. No crean que ando investigando, ni tengo contactos, ni nada. Tienen que publicarlo. Ya tenemos un instituto de acceso a la información y transparencia, y todas las partes gubernamentales tienen que poner sus datos. Y ahí están, lo que pasa es que no nos gusta revisarlos a veces. Nos gusta más bien que los platiquemos. Miren, siempre nos enojamos que siempre pagamos los mismos impuestos. Y cuando platican de ciertas cosas de recaudar, siempre se enfocan a los mismos. Vamos viendo quiénes son los mismos. Este es el padrón de contribuyentes actual. Este es un informe al tercer trimestre, se está actualizado, es al 30 de septiembre de 2021. Y es el padrón de contribuyentes. Cuando empezó esta información de transparencia, era menos de la mitad de contribuyentes. Entonces, sí se ha ido trabajando en la parte de los programas del SAT en aumentar la base de contribuyentes. Otra cosa es la parte de impuestos. La base de contribuyentes están ya en 60 millones. Pero miren qué interesante. Grandes contribuyentes. ¿Quiénes son grandes contribuyentes? Alguien grandote, ¿no? Grandote, chiquito, es relativo, ¿no? Para efectos del SAT, grandes contribuyentes son que facturan arriba de 500 millones de pesos al año. ¿Cuántos estamos ahí? ¿Nadie? ¿Nadie? No. Nosotros le decimos, todos ponemos más. Bueno, ahorita no estamos ahí, pero tenemos la tendencia a, ¿no? Entonces, esos que facturan más de 500 millones de pesos al año representan el 0.02%. O sea, si lo quieren poner en términos más absolutos, es 0.0002 del total de contribuyentes, 12,000 empresas, y esas 12,000 empresas, que es esa rayita ahí chiquita, que tuvieron que poner una raya, pues casi no se ve, pagan el 50% de los impuestos. La mitad. Entonces, cuando escuchen que en el gobierno, quien esté, ¿no? Porque ahorita está un gobierno, el que sigue, igual habla en términos de recaudación o de empresas o lo que sea, se está hablando a ellos. Son poquitos, que van a revisar. Me voy a brincar. La otra base grande son los trabajadores. Estos que están aquí, sueldos y salarios, 47 millones, son personas que están registradas en el Seguro Social. ¿Va? Entonces son empleados.
En esa parte, ¿quién se encarga de los impuestos de los empleados? Pues los patrones. Entonces, históricamente, el empleado no tiene para dónde hacerse. Le cobran. Ellos ponen el 24%, ¿no? Es la base más grande, ponen el 24%. Aquí ya tenemos 74%. Y luego hay empresas que son 2.258.000, que representan el 4% del total. De esas 2.258.000, aproximadamente 300.000 facturan arriba de 35 millones de pesos al año. Las demás no llegan a ese monto. Para poner un poquito de contexto. Esas empresas, que representan el 18% del padrón, ponen el 23%. Oye, yo que soy luchador, que me levanto todos los días en la mañana, y soy freelancer, y tengo mi propio negocio, persona física, un montón de cosas que sí hago, que sí trabajamos, y sí generamos esos ingresos, siempre estamos buscando cómo no pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque no me alcanza. Entonces tenemos 11 millones de personas físicas que ponen 3%. Entonces, pues no todos pagan igual, ¿no? Esa es la parte que es como injusta, inequitativa. ¿Qué opinan de esta parte? ¿Lo habían visto esto antes o no? Ya sabemos, ¿no? Ya lo vieron aquí. Si quieren el link de dónde está, cada trimestre el SAT tiene que presentar esta información y se presenta desde el sexenio de Felipe Calderón. Entonces podemos hacer ese comparativo de cómo se va moviendo. Ningún año he visto que tenga menos ingresos que el anterior, ¿eh? Siempre se va moviendo. Esto nada más es para que vean cómo ponen las noticias. Este numerote, que parece mucho, 197,000 millones de pesos de incremento de recaudación en comparación contra el 2020, hay que ponerle dos cosas en contexto. Una, en relación al total de ingresos, es el 2%, 2,5%. Otra, en relación al 2020, pues no inventen, el 2020, todo bien triste. Hay mucha gente que hasta lo borró del calendario. ¿No? Que no cumplieron años. No, va a cumplir años apenas, ¿no? Ese se lo brincaron. Entonces, la verdad es que no es mucho. ¿Por qué? Porque no se está generando mucha actividad económica. Y ese es el contexto que debemos de entender en dónde estamos. Y si eso es como país, yo creo que en Jalisco somos privilegiados porque estamos en un estado que es muy diverso, en diferentes actividades, y entonces es mucho más dinámico que otros estados. Entonces, ahí nos va bien. Entonces ya con eso de contexto vamos a ver qué viene en la reforma. En la reforma básicamente lo que están haciendo es tratar de facilitarle la vida a unos y complicársela a otros, sin cambiar los impuestos. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿a quién se la facilito? Pues al que me conviene. ¿Y a quién se la complico? Pues al que me conviene también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender las reglas, ¿no? Viene un régimen simplificado de confianza que vamos a explicar tanto para personas físicas como para empresas. Eso es lo más importante. Hay modificaciones chiquitas en la ley de ISR. Luego otra parte importante viene el código fiscal, que son como el que regula las conductas, que entra de manera supletoria. La carta aporte hay que mencionarla porque es algo que está como de moda, ¿no? A partir de mayo de este año se puso de moda el tema de la carta aporte. Vamos a platicar y algunos datos relevantes, preguntas y respuestas. Puede ser en todo el proceso, no se tienen que esperar al final. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué es el régimen de confianza? Oye, voy a establecer un régimen de confianza donde yo, gobierno, confío en ti, ¿no? Traducido, ¿sabes qué? Si facturas hasta 3,5 millones de pesos al año, tu participación en mis ingresos es muy poquita, no te voy a hacer caso. Lo que hagas está bien. Entonces, te voy a quitar cosas complejas, ¿no? Te voy a poner otras para que tampoco te emociones tanto, pero voy a hacerlo sencillo. ¿Qué es sencillo? Oye, es que es bien difícil calcular el impuesto sobre la renta, tengo que contratar un contador, está bien complicado, es muy caro, luego tengo que estar haciendo estrategias, si no duermo, no vivo, compro facturas, hago estrategias agresivas. Lo que están diciendo aquí el régimen de confianza es, oye, esas 11 millones de personas que vimos ahí,
me recaudan el 3% del total de la recaudación. Hay que hacerlo fácil, ni las voy a revisar, ni tengo personal para revisarlo. Si revisan en esa información focalizada, el personal del SAT, si cada persona del SAT, incluyendo administrativos, incluyendo los de servicios que no son auditores, si todos fueran un auditor, le tocaría revisar más o menos a 3,000 contribuyentes. ¿Alguien tiene 3,000 clientes que tenga que atender en lo personal? ¿En cuáles se enfocarían? Los VIP. Entonces, oye, no tengo tiempo, voy a revisar con temas de controles tecnológicos y lo que quiero hacer es que te voy a hacer un régimen especial para actividades empresariales, profesionales y arrendamiento que tengan ingresos de menos de 3 millones de pesos, 3,5 millones de pesos al año, donde pagues sobre tus ingresos en lugar de sobre tu utilidad. ¿Para qué? Para que no andes comprando facturas. No las vas a necesitar. Nada más págame el IVA. Esa es la idea de este régimen de confianza. No significa que no tienen que llevar contabilidad, tienen que llevar contabilidad, tienen que llevar sus controles de ingresos y gastos también, porque el IVA lo van a seguir pagando igual. Es decir, lo que cobre de IVA y lo que pague de IVA lo va a tener que seguir reportando igual. Te quieren hacer las cosas más sencillas para que no te metas en problemas fiscales de gratis. ¿Por qué? Porque la forma de recaudar del SAT con este tipo de personas es vía electrónica. Oye, me llegó un mensajito del SAT, reenviado a posteriori, ¿no? Ni isofacto. Nada más te querían saludar, feliz Navidad, pero ni lo abren porque les da miedo. Oye, es que quiero estar cerca de ti, de mi contribuyente, de mi cliente. No. Yo no quiero que estés cerca de mí. No me mandes nada. Porque no sé si viene con buenas intenciones o con malas intenciones. Mejor no me la mandes. Pero la idea del SAT es esa. Oye, si tú puedes haber conseguido una factura, o es más, ni te diste cuenta, ¿no? Alguien, oye, pues tráeme la factura y te la pago, ¿no? Y te consiguió la factura del compadre, que a ti te facturó 10,000 pesos, pero en todo México facturó como 1,000 millones de pesos, ¿no? Y tiene su domicilio fiscal en una casita en el cerro, ¿no? Porque ya lo pueden hacer por Google Earth. Entonces, no inventes. Entonces, si cae alguien en un supuesto de eso se llaman EFOS, que son empresas que facturan operaciones simuladas, que ya todo el mundo se lo sabe. Si yo tengo operaciones con ese EFO, me va a llegar mi cartita. No es que vayan a hacer una auditoría nada más. Oye, encontré al otro que resulta que con el RFC te ligó contigo, quítame ese gasto y calcula otra vez tus impuestos. Entonces, en este régimen de confianza lo que hacen, oye, ya no te metas en eso. Págame sobre tus ingresos y no andes consiguiendo esas cosas. ¿Sale? Y aparte son 11 millones. Y votan, ¿no? Entonces, hay que facilitar las cosas. Ya están empezando a hacer su planeación fiscal, ¿no? Hay ciertas cosas. ¿Esto que están haciendo? ¿Se acuerdan del RIF? Pues nada, le queda como 20 días al RIF, porque va a desaparecer. Lo están incrementando. El RIF era hasta 2 millones de pesos, solo actividad empresarial, no entraba la parte profesional. Están agregando la parte profesional y el arrendamiento y están creciendo el RIF. Básicamente eso es lo que están haciendo aquí. El RIF tenía ciertos beneficios de IVA, estos no. O sea, el IVA te va a pagar ya normalito. El RIF no tenías que llevar contabilidad, estos sí tienen que llevar contabilidad. Va a estar sencilla, pero la tienen que llevar y la tienen que tener. ¿Va? Oye, no quiero que me metan gol. Entonces, como ya ha pasado, no crean que es nuevo, ya ha pasado. Si eres socio accionista de una empresa, aunque no ganes nada de la empresa, nada más por tener la calidad de socio accionista, ya te saca, oye, tú no puedes estar en este capítulo. ¿Por qué? Porque le puedes sacar utilidades a la empresa al 2, ahorita vamos a ver la tasa de impuesto, muy barata, en lugar del 30%. Entonces, si eres socio accionista de una empresa, no puedes estar. ¿Qué tendrían que hacer? Oye, pues yo sí quiero tributar en ese régimen de confianza porque me conviene. Y estoy de socio porque le estoy haciendo el paro a mi compadre, ¿no? Porque necesitaba 2 socios. Si no reciben ningún beneficio que les contrarreste esto en costo-beneficio, pues dígale, oye, con la pena ya no puedo ser socio. ¿No? Oye, no es que tengan que ser socios o no socios el 1 de enero para entrar luego aquí, no. En el momento en que caigan en el supuesto que pueden entrar al régimen de confianza, se pueden cambiar.
Entonces, si están de socios en una empresa donde no reciben ningún beneficio, analicen la situación y cámbiense. ¿Ibas a preguntar algo, Bernardo? Aparentemente este 3% por momento no afectaría tanto a los ingresos que se paga el gobierno federal. Pero esto no crees que fomentaría a que a lo mejor en un futuro disminuyera los 46 millones de empleados que están bajo el IMSS para que muchos se pasaran a este sistema? Un incentivo perverso. Sí, ahorita tengo ese calculito. Dame 5 o 10 minutos y te contesto esa pregunta. ¿Va? En la guardamos. Sí, es complicado salirse de ser socio, ¿qué implica? Porque hacer un costo lo tienes que cambiar un acta de empresa, ¿no? Y luego hacer un trámite que el SAT, ya luego no se inscribes al régimen simplificado. Ajá, sí. Básicamente, si se acuerdan del año pasado, año y medio, el SAT primero pidió toda la información de las empresas. Yo como empresa estaba obligado a actualizar mi información con el SAT y decir quiénes son mis socios y en qué porcentaje. Y para eso mandamos sus actas de asamblea para tener la última estructura. Todos esos que están ahí, ya el SAT ya los puso como socios. ¿Va? Si yo voy a hacer un trámite ante el SAT como empresa, el SAT lo primero que valida es, oye, tengo tus datos de socios actualizados, oye, aquí hay un socio en tu empresa que no tiene dada alta la obligación de socio. Necesito que la pongas. ¿Para qué? Para que no se me vaya ninguno y se pueden inscribir aquí, que yo pueda hacer el trámite ahí en el SAT, ¿no? Entonces, si estoy en ese supuesto, para salirme de ahí puedo hacer dos cosas. Uno, vendo mis acciones. Otra, la empresa me reembolsa las acciones, ¿no? Va a depender de cada situación o posición, porque el vender las acciones implica un impuesto. El reembolsarle las acciones solo implica el costo del acta. ¿De qué depende? Oye, si nada son dos socios, no le puedo reembolsar las acciones a uno porque va a quedar un solo socio. Esa la tendría que vender. Oye, es una empresa nada más de papel, el capital social son 10,000 pesos, yo tengo 5,000, lo vendo en 5,000, me va a costar de impuestos el 20% de 5,000. Entonces, costo-beneficio contra lo que vamos a ver ahorita de cálculo, yo creo que vale la pena. Entonces, siempre hay que evaluarlo. Oye, me estoy imaginando que voy a hacer un negocio el año que entra, entonces me voy a ir preparando. Puede ser que sí, a veces no pasa, ¿no? Tomen las cosas con calma, ¿no? A lo mejor ni hacen nada y ya invirtieron en el notario. El que tenía que invertir en el notario es el que sí se va a quedar con la empresa, ¿no? Que fue el que nos puso en primer lugar. Pero cada quien sus amigos. ¿También aplica para empresas morales o nada más físicas? Este que vamos a ver ahorita, estamos en puras personas físicas, Bernardo. Y ahorita vamos a pasar, el de personas morales no está tan atractivo. Si soy residente del extranjero, tampoco me aplica este régimen de confianza. Si tengo ingresos de paraísos fiscales, menos. Si salieron los Pandora Papers, invítenme a que sea unas cervezas. El arrendamiento ya se perdería la ley licenciera. Ajá, si estás en este supuesto, ¿no? Si tienes rentas de más de 3,5 millones, sigue el mismo régimen. O sea, este es opcional. Entonces, si yo estoy como arrendamiento y aparte soy socio de alguna empresa, no puedo caer aquí, quedo con la deducción ciega, ¿no? Eso no, este es algo adicional, opcional. Sigue existiendo la deducción ciega, pero al que le convenga. Sí, yo sí. Si es una persona asalariada y también tiene ingresos por arrendamiento, hay uno que Aquí el límite son 3,5 millones del total de ingresos, pero puedes hacerlo. O sea, puedes estar en salarios puedes estar en salarios e intereses y tener el régimen simplificado de confianza. Nada es que no pases del umbral de los 3,5. Pero sí podrías. En tus dos ingresos, sí. Van a tener que irlo aclarando, esta es la parte general, pero luego esta parte se tendrá que ir aclarando. Otra cosa importante de aquí, de los que no pueden ser, o no le pueden facturar a una parte relacionada. O sea, si yo estoy de socio, o si no soy socio, porque me sacaría de aquí, pero vamos a suponer que dices, oye, yo soy empleado de la empresa y aparte le facturo a la empresa para que me paguen mi bono y me salga más barato, pues ahí hay una parte relacionada. Si son parientes, hay una parte relacionada. Parte relacionada se habla mucho, partes relacionadas es cualquier persona que tenga influencia en el capital o en el control o la administración de la empresa. Ese es en términos generales. Entonces, si yo soy socio de una empresa
en más del 50% y soy socio en otra empresa en más del 50%, en automático tengo control. Pero si tengo 30 y 30 en otra, pero los demás son minoritarios, sigo teniendo el control porque soy mayoritario. Si hay un representante legal en una empresa y otro representante legal y represento también otra, esas son partes relacionadas, aunque se dediquen a cosas distintas. No está prohibido, simplemente son partes relacionadas para efectos de cuando hagan operaciones entre ellas. ¿Va? En términos de la ley aduanera, los familiares también son partes relacionadas. Entonces, oye, pues voy a poner el inmueble está a nombre de mi esposa, entonces le renta la oficina y yo pago renta de la oficina a mi esposa, entonces esa es una parte relacionada. Esa operación no podría caer en este régimen. ¿Va? ¿Y de qué se trata? Es tan interesante, todo el mundo va a querer estar ahí. Yo quiero que facturen más y ustedes quieren pagar menos impuestos, no se pueden las dos. Bueno, hay una tarifa anual que va de 300,000 hasta 3,5 millones de pesos al año y el impuesto máximo va a ser 2.5% sobre los ingresos en lugar de la utilidad. Si se acuerdan, en el ISR están esperando un aumento de recaudación de poco menos del 10%, como un 5%, pero el IVA aumenta un 20%. ¿Qué está esperando el gobierno? Que si todas estas personas dejan de caer en el deporte nacional, que no es el fútbol, sino comprar facturas, le van a pagar el IVA, o sea, van a intercambiar. No pagar ISR, sí pagar IVA y dormir tranquilos. Y por ejemplo, comentar si uno está en tanto el régimen de sueldos y salarios como persona física, se suman al final del año, y si es menor de 3 millones de pesos sería el 2.5% del... Son dos diferentes. La actividad empresarial pagaría esta tabla y los sueldos pagarían con la tarifa de sueldos, que es el otro incentivo. Ahí no. ¿Qué es lo que pasa con el RIF? El IVA paga siempre, el IVA no se mueve nada, el IVA no lo pusimos aquí, el IVA se queda igual, es la diferencia entre lo que cobras y lo que pagas y depende de tus actividades. Agregaron nada más ahí a las actividades al 0%, algo que me parece bueno, pero hay que ver qué pasa en el mercado. Las toallas femeninas a ver, ayúdame, ¿cómo la...? Alimentos de todo lo que tenga que ver con métodos para la menstruación. O sea, toallas, tampones, copas menstruales, todo cero. Leti Gómez es nuestra abogada laboral y habla muy directo y me ayuda con ese tipo de cosas para las mujeres, ¿no? Que yo no las sé decir así tan claro como ella. Todo lo que tenga que ver con la salud de las mujeres, en este caso, en ese sentido, que tenga que ver con el periodo menstrual, es 0%. ¿Qué tendría que implicar eso? Que baje el precio, ¿no? Entonces, nos dicen ahí en el marketing si sí es cierto que bajó o no bajó, ¿no? O sea, ya no debe llevar IVA, va a ir al 0%. Eso es lo único que cambió en la ley del IVA. Un ejemplo, por ejemplo, de un caso, una persona que cobra hasta 720,000 pesos sin IVA, ¿no? Porque todos luego vemos flujo en net. 720,000 pesos sin IVA. Lo que tendría que hacer es nada más buscar esto en la tablita, ¿no? Aquí me toca de hasta 1 millón de pesos, arriba de 600, entonces me toca el 1.50, 10,800. En el camino se les habían olvidado los agapes. ¿Sí saben quiénes son los agapes o no? Todos somos acrónimos. Agapes para contadores son empresas que se dedican a la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. Son agapes. Sí. ¿Esto se presenta mensualmente? Se presenta cada mes, sí. En la tarifa mensual varía un poco, por eso me voy al anual, porque puede haber un solo mes que cobres 1 millón, entonces te vas a una tasa más alta en ese mes. O sea, no está exactamente dividida entre 12 la tabla. Pero al final, al año, tienes que aplicar esto. Y te restas lo que ya pagaste. Sí, Gerardo. ¿Estos van a ser pagos definitivos o se van a acumular a los ingresos? No, hay un pago provisional como pero no se va a acumular a los demás ingresos. O sea, al final del año, si tiene ingresos por sueldos y salarios o permanentes, aparte, eso es aparte. Sí. Solo pueden estar aquí, acuérdate, actividad empresarial, profesional y arrendamiento,
y puedes recibir otros ingresos solo de salarios e intereses para caer en este régimen. ¿Sale? Entonces, las reducciones, por ejemplo, del seguro de gastos médicos o colegiaturas, ya no aplicarían Ahí no están. nada, pero sí para hacer los salarios. Para hacer el salario no se mueve. Y que ahora el 15% el tope máximo para hacer los salarios. Sigue el mismo tope en las deducciones personales. Lo que modificaron es que antes los planes personales de retiro y los donativos no estaban dentro de ese tope del 15%. Ya los metieron al montón. Entonces tienes que decidir entre tus gastos médicos, tu plan personal de retiro, tus donativos. Tienen estadísticas para sacar ese efecto, ¿no? La realidad de las cosas es que nadie donaba así tanto al Teletón. Entonces, lo que sacaron es que a la mayoría de la gente no le va a afectar, pero en medios publicitarios siempre las malas noticias son buenas noticias porque es lo que vende. Entonces tienen que hacerlo más grande de lo que en realidad es. O sea, ese tope del 15% de las deducciones personales, incluyendo los planes personales de retiro y los donativos, va a afectar a menos del 3% de la población. ¿No? A más de alguno aquí le puede afectar, sí, pero no representa un porcentaje alto de... O sea, si se pueden enojar está bien, pero no les va a afectar en los votos. Los agapes, que es empresas del sector primario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. ¿Sí saben qué es la silvicultura? No. Las abejas no, las abejas entran en la agricultura. No, silvicultura para hacer es explotación de bosques y selvas. Siempre aprenden algo nuevo, ¿eh? Más ejemplos, por ejemplo, con un agape, si me voy al tope de 3,5 millones, antes tenía exento 40 salarios mínimos que cambiaron a las unidades de medida actualizadas, que son UMAS. Entonces decían, oye, me va a afectar, pues vamos viendo si te afecta, depende de dónde estés. Este es el régimen de agricultura, ¿no? Si no lo aprovecharon, tenía muchos beneficios, porque tenías 3,5 millones, tenías hasta ciertos ingresos, por ejemplo, aquí 3,5 millones, tenías exento el primer 1,300,000 que cobraras, no pagaba impuesto. A partir de esta parte, de lo que excedía, sí pagabas impuesto. Aquí todavía podías meter deducciones, tus deducciones de operación. Aquí no estoy poniendo ninguna deducción. El ISR de estos 2,200,000 serían 642,000 y sobre eso todavía tenían un descuento de ISR, quiere decir que pagaban 385,000 pesos. Más o menos el 11% de impuesto. Era muy barato. Ahora se fueron a otro más barato todavía. Oye, de los 3,5 millones, ahora te exento 900, ya no viene en UMAS, y en salarios mínimos es una cantidad fija, quiere decir que se va a ir actualizando por inflación. La base ahora son 2,600, pero sobre esto solo pagas el 2,5%. Yo fui con mis amigos de Tepa que estaban bien enojados con esto y luego lo vieron y dijeron, no está tan mal. Sí, Francisco. Una pregunta, en el caso de los agapes, hay algunos que están dentro de asociaciones, cooperativas y demás. ¿Eso no entraría en el supuesto si son socios o accionistas? Los que están en las asociaciones cooperativas no, lo están poniendo así como en un grupo aparte porque no quieren problemas con esos. Ellos sí pueden tributar aquí. Si es una sociedad anónima, lo saca por default, pero si son asociados de unas cooperativas de producción, ellos sí pueden tributar aquí. Pero una asociación es una persona moral. Sí, pero aquí hay asociaciones de productores que lo que quieren es no desincentivar esa agrupación, porque esas agrupaciones realmente ayudan a que los pequeños productores puedan competir en condiciones más o menos similares. Entonces a esos los tratan de una forma especial, Maru. Sobre todo en esas asociaciones se acuerdan mucho los precios, tanto GAT, limón y demás, y hay mucho beneficio ahí. Sí, esas las dejaron igual. Lo que pasa es que no es lo mismo yo competir si tengo 1 hectárea de tierra, ¿no? Que voy a producir, no sé, 10 toneladas de algo, contra alguien que produce 1,000 toneladas en cuestión de precio. O sea, no hay forma. Entonces esas asociaciones lo que hacen es, oye, competimos como cooperativa. Yo pongo mi hectárea, tú pones tu hectárea. Entonces esa parte, si eres parte de eso, sí puedes tributar aquí.
¿Por qué? Porque el de agapes lo eliminaron. Ese sí ya no existe para personas físicas. Entonces, a ellos los tienen que dejar aquí, ¿no? Buena pregunta, Paco. Me imagino que lo que el gobierno quiere es propiciar con esto la creación de nuevas empresas, ¿no? O de empleo, de salir, o de incentivar a la gente también a eso. Básicamente, en general, es recaudar masiva, que las personas físicas que están en ese supuesto que no tengo los recursos para estarlos revisando no se metan en problemas en las facturas y aumentar la base de recaudación. Es decir, alguien que está en el sector informal vamos tratando de meterlo al registro, ¿no? Por lo menos 3 años ya voy a tener el registro, voy a ver el comportamiento y luego vemos qué hacemos. ¿Y el RIF desaparece con eso? El RIF desaparece. ¿Y los que estaban en el sistema del RIF? A partir de enero se supone que de forma automática los van a mover aquí. Pero hay que ver si es cierto, ¿no? Si no se mueve automático, pues los movemos a los que estén en el supuesto. La pregunta que tenía Bernardo hace rato también es un tema. Oye, suena muy bien para los que están en el supuesto de la actividad empresarial. Oye, ¿y esos 47 millones de empleados estarán a gusto o no? Traté de sacar un sueldo más o menos promedio decente de un nivel intermedio, ¿no? Que ya lo quisiéramos ganar todos, pero un sueldo anual de 500,000 pesos, por ejemplo. ¿Qué pasa con ese? Nada, tú sigues igual. Sí, pero es igual, no sé si me gusta o no. 500,000 pesos al año pagan 93,000 pesos de ISR. ¿Sale? Quiere decir que al trabajador le llegan 400. Y aparte el patrón tiene que pagar 100,000 pesos de seguridad social. IMSS, Infonavit, Afore, impuesto al Estado, otros 100,000. Quiere decir que cuesta 600,000 pesos que a una persona le lleguen 400,000. ¿Sale? Pero eso cubre todo el tema de seguridad social del trabajador. Esa es la idea, ¿no? Otra cosa es el servicio. Oye, pues ya ni vamos, todo es home office y lo que sea, y me entero que hay un régimen de confianza. Oye, si me hago freelancer, esos mismos 500,000 pesos van a pagar 5,000. A la empresa le cuesta 500, a mí me llegan 494. ¿Quién quiere? Pero tiene muchas implicaciones laborales. Ojo ahí. Se les ocurrió, oye. Se oye muy simpático el impuesto. Sí, es lo que iba a platicar. Un costo oculto de 5 años atrás para todo el mundo. Porque el día que alguien diga esto es relación laboral, pues son tu diferencia más la multa, más la actualización, más el recargo. Más el muertito. Si un trabajador se te muere o se te accidenta, pues esos 100,000 pesos te vas a morir de risa porque no les dan ni con estornudo. ¿Cuánto nos cuesta? Un muertito más de 1,000,000 pesos. ¿Cuánto? Más de 1,000,000. Como 1,500,000. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Oye, suena súper atractivo, pero hay que tener cuidado, ¿no? Como dice Leti. Primero, en la ley equipararon a delito de defraudación fiscal el que tú hagas parecer a un empleado como honorario. Entonces, oye, si hay una relación de subordinación, ¿no? Hasta te pueden extorsionar porque el patrón es el que cae en ese supuesto delito. Otra, si realmente es mi trabajador, yo soy responsable de su seguridad social. Entonces, si tiene una enfermedad, si tiene un riesgo de trabajo, si tiene la parte de su pensión, ¿no? Me la pueden cobrar después. Entonces, hay supuestos en los que puede salir. Si hay un trabajador que está en riesgo, hay que tenerlo en el Seguro Social. Oye, ¿esto es justo o injusto? Es muy injusto, ¿no? Oye, ¿por qué no nivelas de alguna forma? ¿Por qué a los que de todos modos no te pagaban impuestos los estás premiando, ¿no? Y a los que sí pagan, te los dejas igual. Está un poquito inequitativo. El año que viene, perdón, los muertitos nos van a costar 1,728,740. Ya se actualizó, ¿no? 1,728,000 pesos para que calculen, ¿no? A veces me dicen, oye, es que no me alcanza para pagarles IMSS a mis trabajadores. No tengan trabajadores. Realmente no tomen un riesgo por alguien que no lo van a tener asegurado. ¿Vale? Estaba revisando con una empresa que dice, oye, es que mi competencia no les paga seguro social. Están en el campo, están en riesgo. Yo creo que no vale la pena el riesgo. Si no da, entonces cambia de cultivo. Te presento unos asesores, ¿no? Aquí te presento
a Monse y a Gerardo que les vendan algo que sí produzca, ¿no? Entonces, nada, es tener cuidado. Pero sí puede pasar que alguien que se va incorporando al mercado laboral llegue y diga, no, yo no quiero tener ni lugar de trabajo, ni quiero tener horario de trabajo, y mucho menos quiero tener subordinación. Aquí está mi propuesta, pero te voy a trabajar a ti por objetivos, te trabajo a ti por objetivos, y entonces puedo ser freelancer. Muy barato. ¿Qué va a pasar ahí? Que en el largo plazo, esa persona, ¿ustedes creen que va a comprar su seguro de gastos médicos mayores solo? Menos del 5% de la población se asegura por su cuenta. ¿Ustedes creen que le va a abonar a su retiro? Entonces, estoy comprando un problema de largo plazo. Entonces, espero que lo vayan después ajustando, ¿no? Se los pongo porque es algo que va a estar pasando, hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Entonces, ¿quién sí y quién no? Oye, si es una persona que yo veo que es independiente y que se hace cargo de su de seguridad social por su cuenta y que tiene otros servicios que no va a meter a mí en un problema, pues puede caer en honorarios, ¿no? Que realmente es alguien independiente. Y puedo cambiar mis condiciones de contratación. Oye, en lugar de contratar a un empleado, puedo tener ciertas partes de mi trabajo que las contrate con alguien que me haga el servicio en específico. Pero que no sea yo su único patrón, ¿no? ¿Algo más, Leti, que se me vaya? Muy bien, ¿dudas del régimen de confianza? Este es el mayor cambio que hay en la ley. ¿Va? Una pregunta. Los que vienen, por ejemplo, en la actividad empresarial y quieren migrar al nuevo esquema, ¿se va a presentar un aviso o cómo van a...? Ahorita no han sacado la miscelánea. La teoría es que se va a cambiar automático. La teoría de cuando pasó el RIF no fue automático. Lo más seguro es que tengamos que revisar eso a partir del 1 de enero. Se supone que el SAT ya tiene todos los que están en ese supuesto y los va a mover. Bueno, para que no sientan mal las empresas, también las pusieron en un régimen de confianza, pero a estas les tienen menos confianza. Es que se andan organizando, ¿sí o no? Entonces ya no, si estamos en el régimen de persona física, ya no sirve de nada pedir facturas, ya no hay que pedir. Eso es lo que está esperando que haga el gobierno, pero para el IVA te puede servir. ¿Va? Muy bien. Entonces, sacaron también una muestra, el 80%, 85% de las empresas en México facturan menos de 35 millones de pesos al año, entonces los pusieron en esa parte de confianza, y lo que hicieron para este tema de confianza es, oye, en lugar de aplicarte un coeficiente de utilidad y pagar en función de un coeficiente, que era el régimen general, todas las que estén aquí va a ser a flujo efectivo. Que a flujo efectivo es como tributaban las empresas a las AGAPES, como las de transporte, ¿no? Entonces, como personas físicas, entonces los ponen en ese supuesto. ¿Cuál es el cambio? Que se va a flujo efectivo. Y me dicen, oye, Humberto, ¿y eso es bueno o malo? Y pues depende de qué. Si tú podías hacer deducciones sin pagarlas, o sea, no las vas a poder hacer, las tienes que pagar. Pero, por ejemplo, si yo soy una comercializadora que tengo inventario, antes lo podía deducir hasta este año, lo deduzco hasta que lo vendo como costo de venta. Ahora puedo hacer mi planeación de impuestos comprando inventario. Oye, financieramente no es bueno sobreinventariarte, pero me da un beneficio de no pagar el impuesto al cierre de año, mejor compro inventario y me lo paso al siguiente año. Sin meterme en problemas. Otra vez, ¿no? No tengo que caer en una planeación agresiva para este supuesto. Entonces, eso es lo que están tratando de hacer, haciéndolo a flujo efectivo. La tasa es la misma, aquí en las empresas pagas el 30% igual, y no pueden entrar empresas que sus socios, uno de sus socios sea una empresa. No caen en este supuesto. Si los socios participan en otras sociedades y tienen control, no pueden estar. Si se hace a través de un fideicomiso, no puede estar, y en este caso, cuando son sociedades cooperativas, no pueden estar porque tenemos el otro beneficio de las personas físicas. Y con el cliente de esa empresa Tampoco. Oye, ¿qué les pasa a estos? Pues nada, siguen igual, como estaban. Sí, Alonso. En la segunda que dijiste, no pueden participar socios que participen en ambas empresas. Si yo soy socio de 2 o más empresas, en teoría te van a sacar de este supuesto. O sea, tú vas a seguir igual. Exacto.
Exacto. Sí. Entonces hay que revisar las estructuras societarias para ver qué conviene más. Depende del tipo de negocio. Yo me puedo quedar igual, pero a lo mejor me conviene el tema de flujo efectivo, como les comentaba en las comercializadoras o que fabrican, puede convenir entonces ver con la estructura societaria para ver cómo puede convenir hacer eso. ¿Vale? Lo relacional. Sí, las partes relacionadas es esto. Este no es un ejemplo para flujo efectivo, ¿no? Este es comparado, por ejemplo, esto es facturado, me fui al extremo, ¿no? En el régimen de confianza se va a ir a flujo efectivo, cobrado y pagado. Entonces, por ejemplo, empresas que facturaban y su cliente les paga 2, 3, 4 meses, o en diciembre ahorita están pensando cancelar facturas, si caen en este supuesto, pues no tenían ese problema, ¿no? Porque luego cancelar la factura y volverla a emitir, entra otra vez al proceso del proceso de pago con mi cliente. Sobre todo los clientes institucionales se toman su tiempo, ¿no? Es mi compadre, pues está fácil, te la voy a cancelar y te la hago el año que entra cuando me pagues. Pero eso ya se va a flujo efectivo. Había empresas que les pasaba esto, oye, ni siquiera tengo el flujo y ya me causó el impuesto. Entonces identificaron esas pymes y entonces dijeron, te saco aquí el supuesto. ¿Por qué? Porque si no tengo el flujo y me da a pagar el impuesto, ¿qué voy a hacer? Pues voy a buscar la forma de no pagarlo. Y me puedo meter en problemas. Entonces esa es la idea de este régimen. ¿Alguna otra duda? Es algo sencillo. Sí, Elvia. Para las sociedades civiles, pues no aplica, ¿no? Fíjate, las sociedades civiles ya acumulaban su ingreso hasta que cobraran, pero sí podías deducir en crédito. Ahora todo es flujo. Si la persona moral es socia de otra, tiene participación en funciones en otra, ¿también la elimina? Es probable que la quiten, ¿no? Lo peor es hay que intentar. Sí, Ricardo. Sí, en la pregunta que acaba de decir la señorita, aunque no tenga el control, porque anteriormente habías comentado que se aplicaba en lo anterior, solamente si eras socio de otra empresa y tenías el control. Ajá. O participas mayoritariamente. El problema ahí, Ricardo, es que el control es subjetivo. Entonces, básicamente, si yo soy socio de una empresa, yo como empresa, el SAT va a tener esa información. Entonces, decir, oye, aquí hay 2 personas, ya es un grupo de empresas, estos, en lo que le mido cómo funciona, que sigan tributando igual. No se vayan a flujo efectivo porque pueden hacer alguna planeación que me perjudique la base fiscal y ya no me salen los ingresos que presupuesté. Entonces, no necesariamente el control significa que tengas más del 50%. Ya no. Si antes específicamente el código decía partes relacionadas que participes en más del 50% del capital de 2 empresas. Pero luego le agregas la parte de control y luego le agregas lo de la ley aduanera, entonces ya se hace, o sea, ya con que tengas cierta relación ya es parte relacionada y te pueden sacar de este supuesto. Y aprovecho para hacer otra pregunta, no sé si la tengas adelante, sobre el manejo del efectivo. Han salido en varios periódicos las cantidades que tienen aumentos lógicos, inflacionarios, etcétera. Pero no comentan nada sobre el origen y la aplicación. O sea, te dicen, puedes pagar 380,000 pesos por un auto. No voy a comprar un auto, no, pero no te dicen, ten cuidado que del origen de la cuenta de donde sacas lo registres o donde lo apliques y te facturen, la aplicación contable sea. ¿Te refieres al manejo de efectivo? Sí, a ver, para el pago. Bueno, eso no puedo decir. A ver, el tema de efectivo es algo que se está regulando por la ley antilavado, ¿no? La ley para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esa no cambió, se están actualizando los montos por inflación. Algo que sí cambiaron es que, pero que venía ya igual, es si tú depositas más de 15,000 pesos en efectivo, yo no puedo rastrear el efectivo, pero si depositas más de 15,000 pesos en efectivo en una institución financiera, esa institución financiera tiene la obligación de avisarme. Ese aviso era anual y ahora a partir del siguiente año va a ser mensual. Entonces, oye, si tengo un efectivo
¿qué va a pasar? ¿Qué cambia? Hoy hay dos opciones. Hoy es un efectivo que quiero declarar, pues lo deposito, ¿no? Ayer estaba con unos clientes que van a vender lotes de 350,000 pesos y la gente los paga en efectivo. ¿Está prohibido? No. ¿Ellos tienen algún problema? No, porque va a cuadrar el depósito en efectivo con la escritura, con el CFDI, con lo que declaren. No está prohibido hacer eso. ¿Va? Oye, pero me pagaron 350,000 pesos en efectivo y no los voy a declarar. No los metes a tu cuenta. ¿Por qué? Porque le van a avisar al SAT y el SAT va a cuadrar contra tu información y te va a mandar una diferencia. Y estamos pensando en el SAT en personas. Cuando venga le voy a decir que me lo dio mi mamá. Es lo que más me dicen. Sí. ¿Cuál es la prueba? Primero. Y segunda, ya no es personal del SAT, eso lo hace un robot. O sea, ya con toda la información que hay, todo tecnológico, todo lo timbran, cuadran y mandan la información, nada, le pican un botón y les llega. Hay gente que se asusta, ya me están revisando porque me llegó una cartita, ¿no? Porque no presenté el pago de octubre. Yo le llegó como a 50 de mis clientes. No porque no lo hayamos hecho nosotros, porque ellos no lo quisieron pagar, ¿no? Oye, están bien rápidos, sí, porque necesitan dinero. Todo es la parte de tecnología, ¿no? Entonces, eso es para el tema de efectivo. ¿Sí o no? Cuando uno hace transferencias entre cuenta propia para una inversión o algo, ahí el SAT no te la registra como un ingreso. ¿Cómo hay ellos que te la registra como un ingreso? Eso es como otra vez para vender. O sea, necesito crear un artículo. ¿Cómo le hago para poner un artículo? Y luego salen redes sociales que los ingresos del Sugar Daddy, de la Sugar Mami, ¿no? Y ya están todas asustadas, ¿no? El efecto es el mismo. Oye, si va a ser en efectivo más de 15,000 pesos en el mes, le van a avisar al SAT y el SAT va a decidir qué rango manda el aviso o no. Si hago transferencias entre cuentas, ese no genera un aviso en el SAT. Si un día me hacen una auditoría, revisan los depósitos y lo que checan es, oye, esta es una transferencia entre cuentas, la borran. Porque no es un ingreso adicional. Ven el primer ingreso. Eso es en el supuesto de que llegue una auditoría, ¿no? Ahí están los supuestos. Otra vez, leyendo entre líneas, a estos que generan menos de 3,5 millones de pesos al año, si le está en el régimen de confianza, ¿qué quiere decir? No te voy a revisar. Nada, no te pases de listo. O sea, no hagas cosas que me van a llegar a avisar. Entonces, esas transferencias entre sus cuentas no les va a pasar nada. Internamente, si hago movimientos inusuales, también participo en unas financieras, si yo tengo movimientos inusuales, el banco puede generar un aviso. Inusualmente es que en promedio en la cuenta me llegan 20,000 pesos de nómina y un día me llegó 800,000 pesos. Oye, eso es un movimiento inusual y normalmente el ejecutivo del banco te avisa. No te tienen que avisar, pero a veces te preguntan, oye, ¿qué pasó? Es que vendí un depa, vendí un terreno, o me llegó de mi mamá o mi papá. Ok, aclárenlo y tengan el documento. ¿Va? Cuidado con el efectivo. Bueno, este régimen de confianza, un beneficio que agrega son tasas de depreciación. Si yo compro un activo fijo, ¿no? Algo que no compré para vender, sino para usarlo en mi negocio, entonces lo puedo deducir de una manera más acelerada para fomentar el que sí compre mis activos fijos y renueve mi equipo. Entonces, por ejemplo, aquí hay una lista grande, pusimos nada más algunos ejemplos. Mobiliario equipo de oficina, que es muy común, ¿no? Oye, antes era el 10% a 10 años, si caes en este supuesto lo puedes deducir a 25%. Entonces ve y cómprate tus muebles nuevos. ¿Va? Para el home office, para todo lo que sea, ahí, ¿no? Otro interesante, el equipo de cómputo se va del 30 al 50. Para maquinaria, los moldes, estos son caros, se van al 50. Las bicicletas con batería eléctrica también están al 50. Y las actividades que no vengan relacionadas en la lista, que es más grande que esto, pasan del 10 al 20, quiere decir que es 5 años. La idea es que se puedan renovar y puedan deducir todo más rápido que antes, ¿no? Porque desincentivaba a comprar cosas. Voy a comprar todos mis muebles y los voy a deducir en 10 años. No, pues, a los 3 años ya ni me gustan, ya quiero cambiar el color. Entonces, eso es lo que están manejando aquí, ¿no? Otros cambios relevantes en la ley de ISR están poniendo mucho énfasis en las reestructuras corporativas. A lo mejor
ahorita con la audiencia aquí no nos tocan muchas, bueno, sí, ya me tocaron algunas. Esas reestructuras corporativas están tratando de cuidar el tema sobre todo de las escisiones. Oye, tengo ciertos beneficios fiscales en una empresa o quiero vender mis inmuebles sin que pague impuestos, entonces me invento ahí una escisión. Lo que están haciendo es ampliar el plazo de mantener información a 5 años. Oye, si yo tengo una empresa y voy a vender los activos para no pagar impuestos, lo puedo escindir y luego en la escisión pongo mis activos que valen y ahí entran socios diferentes. Entonces, oye, la escisión como tal no es una enajenación que pague impuestos porque son mis mismos activos, pero si haces eso y después cambias de socios, entonces es una simulación y sí me tienes que pagar impuestos. Entonces necesito que me informes de las operaciones relevantes que hayas tenido 5 años antes, y si tienes 5 años después de la escisión, también me avisas. ¿Qué es una operación relevante? Básicamente el cambio de la posición accionaria o el incremento sustancial en las utilidades o los ingresos de una empresa. No es que esté prohibido, es que hay que avisar y entonces el SAT determinará si eso es una simulación o fue una operación real. Vamos a un incremento sustancial. Pasar de dónde a dónde. Tenías una empresa que tenía cierto valor y de repente en los 5 años sube más del 30%. ¿Y qué pasó? A lo mejor tú ya sabías algo, a lo mejor fue condiciones del mercado. Es nada más avisar cuando hagan una reestructura. Si no hacen escisiones ni fusiones, no aplicas. Otra cosa que agregaron a la ley es considerar como ingreso la transmisión del usufructo de bienes inmuebles. También se hacían estrategias para separar la nuda propiedad del usufructo de las operaciones, luego fusionarlas y no pagar impuestos, ¿no? Entonces ahora se considera que se tiene que hacer un avalúo. Sí, todos conocen la nuda propiedad. La nuda propiedad es la posesión de un bien inmueble y el usufructo es tal cual el uso o goce de ese bien inmueble, que no necesariamente están juntas. En teoría están pegadas, pero no necesariamente. Entonces las puedo separar. Es muy común en herencias en vida, que no existen, son donativos. Para que haya una herencia tiene que haber un muertito, pero son donativos. Oye, te dono el inmueble, te dono la propiedad, pero yo me quedo con el usufructo vitalicio, ¿no? Eso es algo común. Cuando se fusiona ese usufructo, se considera un ingreso, ¿no? Cuando lo regreso a la propiedad, ese es un ingreso. Si no tengo un avalúo de cuánto vale la propiedad y cuánto vale el usufructo, toma más o menos 50-50. Entonces, cuando estén en una operación de esas, también hay que revisarla, ¿no? Y había empresas que vendían ese usufructo casi a título gratuito y la otra empresa recibía ese beneficio. Entonces, ¿qué están haciendo en la ley? Pues no estoy cambiando los impuestos, simplemente estoy revisando las conductas que estoy viendo en las auditorías y lo pongo en la ley. Y entonces así nos enteramos todos de que algo hicieron, ¿no? Alguien. Parte importante que se mueve también, otra vez, ¿se acuerdan que les dije? Hay gente que quiero generarle menos problemas y hay gente que le quiero generar más problemas. Pues aquí viene la parte de que quiero generar más problemas. El Código Fiscal de la Federación no es como tal poner impuestos. El Código Fiscal regula de forma supletoria todas las leyes fiscales. Entonces, en el Código Fiscal me dice cuándo, cómo y por qué tengo que pagar impuestos, ¿no? O conceptos. Entonces, en este caso, todo el tema de comprobantes, por ejemplo, se regula en el Código Fiscal y va a haber algo importante ahí en el detalle. ¿Qué pasa si emito un comprobante? Llego a la declaración anual, presento la declaración anual y ese comprobante estaba mal. Si no lo cancelé a tiempo, si no lo cancelé antes de presentar la declaración anual, me van a cobrar un multón. Del 5 al 10% del valor del comprobante. O sea, puedo hacer lo mismo para una factura de 1,000 pesos que para la de 1,000,000 y me va a costar totalmente diferente. ¿Cuál es el problema aquí? Que el SAT lo que quiere hacer de generar la contabilidad y los impuestos de forma automática no le sale. ¿Por qué? Porque llega la declaración y declaré 10 millones de pesos, pero tengo facturados 12 millones y luego ahí voy y la aclaro. Ah, no, es que mira, estos 2 millones ya los cancelé. Justo antes de venir aquí ya los moví. Y entonces mucho tiempo
Y esas conductas normalmente lo hacen, o, ¿sabes qué? Dejé a alguien hacer facturas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y entonces hicieron 10 veces la factura hasta que salió la buena, pero no cancelaron las otras 9. Entonces hay mucho desfase entre lo que se factura y lo que se declara. Entonces, para cambiar esa conducta, pues es con sanciones. Entonces, oye, si presentas tu declaración anual y había errores y no los corregiste, te los voy a cancelar. Oye, ¿cómo se van a dar cuenta? Cada que haga una factura pasa por el SAT. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, antes de presentar la declaración anual, revisen sus comprobantes. Nosotros en el equipo eso hacemos. Oye, vamos a validar, hay una empresa que tiene una utilidad que no es normal a lo que estamos presentando, vamos a revisar si están haciendo, ¿no? Entonces, oye, facturaron 2 millones, cancelaron 2 millones de pesos de facturación de enero a octubre y no nos avisaron. Y bueno, nosotros nos damos cuenta, yo creo que el SAT se va a dar cuenta también, ¿no? ¿Esto aplica para todo empresas morales físicas de cualquier tipo? Todo. Entonces tengan cuidado con lo que facturan. Si a alguien le cancelan su sello, no puede facturar y me dice, oye, ¿me ayudas? Factura por mí. ¿Y el SAT se da cuenta? 55 al 75% del valor del comprobante. ¿Sale? Entonces, no dejen que les cancelen sus sellos. Para que les cancelen sus sellos tienen que caer en conductas de no presentar declaraciones de forma recurrente cuando lo tienen que hacer o tener créditos fiscales si no los atienden. Sí, Marijo. Perdón, no voy a regresar un poquito sobre la cancelación de comprobantes. Hay un límite de fecha de cuando tú haces la factura a que la puedas cancelar. Ese sigue igual. No. O sea, tú, aquí para la sanción, es la presentación de tu declaración anual. La estricta teoría tenés el 31 de marzo del siguiente año. O sea, tienes tiempo. Nada más que lo revises. Pero la cancelación sigue siendo igual. Si yo cancelo una factura, la tiene que autorizar mi cliente. Y tiene 48 horas y no se dan automático por cancelado. Otra vez, leyendo entre líneas, lo que está poniendo el SAT en las conductas es que no le gusta que le cancelen operaciones. ¿Sale? Entonces hay que cuidar muy bien nuestro proceso de facturación. Entonces eso es lo que están castigando, eso es lo que quieren cambiar en la conducta. Si hago una nota de crédito para descontar algo o cancelar una operación, tengo que tener el soporte del por qué. Eso es algo nuevo que están agregando a los comprobantes. Si el cliente, por ejemplo, no especifica que va a hacer pago diferido, y ya al momento de que se hace el cierre del mes, solicita su complemento de pago. Tengo entendido que en el sistema que manejamos nosotros no te permite emitir el complemento si no es pago diferido. En este caso, si ya pasó el tiempo límite de hacer el complemento, se tendría que cancelar la factura para poderla generar con el pago diferido y poder hacer el complemento. ¿Cómo aplicaría? La estricta teoría la tendrías que hacer así, pero aquí, Anubis, ¿me ayudas con esa? Pues el complemento de pagos se realiza una vez que se recibe el pago de suscripción. Si se hace una transferencia de pago efectivo, ahí ya estás obligado a emitir el comprobante de pago sobre los comprobantes de pago para generar ese diferido. Si está marcado como QE, se asume que el pago se realizó previamente o en el momento que se realizó la operación. Entonces sí tener cuidado que la facturación tiene que respetar PPD, aunque sea PPD o QE. Y el complemento se emite cuando realmente recibe el pago. Si no estás seguro que te van a pagar, mejor PPD, porque el SAT asume que todos los que dicen pago en una sola exhibición, o PUE, quedan dentro del mismo mes. Entonces, le preguntaba aquí a Anubis, voy a hacer comercial con Anubis, aquí Anubis y Horacio, ¿y quién más vino? Vienen ellos están en sistemas, solución factible. Anubis es el ingeniero en sistemas que más sabe de impuestos, conozco. Y a ellos les tocan los comunicados del SAT, qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer, porque como son un proveedor autorizado de facturación, un PAC, tienen que cumplir las reglas a rajatabla. Entonces, a ellos les llega esa información de primera mano en el SAT. Entonces, eso es lo que pasa. Oye, si no estoy seguro de cómo me va a pagar, mejor emito un PPD, aunque haga un complemento de pago en el mismo mes. Si ya sé que sí me va a pagar, siempre me paga, o ya me pagó, pues pago en una sola exhibición, para no tener que cancelar el comprobante y modificarlo. ¿Sale? Si tienen alguna queja, duda o mejora para solución factible, aquí me lo levantan.
No, aquí, ahorita no, a la salida. Oye, ¿qué pasa si no hago mis complementos? Multa. Caras. Entonces, estas son como conductas que pusimos aquí, que son las más comunes que vemos con nuestros clientes. ¿No? Hay más, pero estas son las más comunes que vemos y por eso las platicamos. Sí, Alonso. La multa son para el contribuyente que no lo hace, ¿no? Para el que emite. Si no le un complemento del proveedor. Sí, no, es para el que emite. Exacto. Sí. Sí, Nancy. ¿Mande? ¿Eso también las puedes hacer con meses después? ¿Los complementos? Puedes hacerlo con meses después. Sí puedes hacerlo mientras esté en el ejercicio. Lo recomendable es hacerlo, llevar un control, hacerlo cuando corresponde, ¿no? Entonces, normalmente cuando los softwares te ayudan, ¿no? Estoy aplicando un pago y venía una PPD, te sugiere la generación del complemento. Entonces, no es complicado si le ponemos ahí ciertos candados o procesos. Si es una factura de fin de año que se va a pagar hasta el siguiente año, no hay problema en hacerla, nada más hay que ponerle que es un PPD, pago diferido. ¿Alguna otra que nos vaya? Sí, Maru. ¿Usted puede dar el caso que yo ya facturé, hice una factura de ventas al público en general, porque esos clientes no me solicitaron factura de manera individual? Y luego vienen al siguiente mes y quieren que quieren su factura. ¿Es correcto que se haga una nota de crédito? Porque estás hablando de evidencia, una nota de crédito. ¿Cuál sería la evidencia? Híjole, ahí lo voy a poner más práctico, Maru. Normalmente cuando tengo operaciones con el público en general, las tengo de forma recurrente. Entonces lo que hago yo es facturar lo que no me pidieron factura para reconocer el ingreso. Si el mes que entra vinieron a pedirme una factura de un pago del mes pasado, ahí en la práctica lo fácil es que yo agarre, si me lo permite el sistema, es el día de hoy le resto esa parte a lo que le iba a hacer al público en general para no tener que estar haciendo notas de crédito. Va a seguir coincidiendo. Hay sistemas, por ejemplo, aquí no lo puse porque creo que no tenemos gasolineros, pero para el tema de hidrocarburos sí están poniendo muchos controles. Y entonces ahí sí es más complejo hacer esa parte del público en general. Pero normalmente cuando tienes el público en general te da la opción, o sea, hoy, esa factura del mes pasado, pero hoy tengo 1,000 pesos a facturar al público en general y me están pidiendo una de 100, le hago la factura por los 100 y nada más de público en general hago 900 y me evito cancelaciones y notas de crédito. Sin avisarle mucho al cliente porque no lo hacen confianza, ¿no? Es decir, oye, por esta única vez. No importa que no coincida la cantidad que te cae el público en general ese mes con la cantidad que facturas. O sea, si te pide la factura por 1,000 y tienes un ingreso por 900 o por 1,500, no importa realmente que no coincida. Es que al final va a coincidir porque tú tienes todos tus depósitos y en este caso muchas veces tienes el efectivo ahí. Entonces tú puedes hacer que coincida. Para evitarte lo de la nota de crédito. Acuérdense también que hay CFDIs relacionados. Oye, me equivoqué, es de tal fecha, entonces yo puedo emitir uno que cancela otro relacionándolo. Esa es la justificación porque había un detalle, un error. ¿Va? Sustitución. Y lo relaciono al que estoy sustituyendo. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra que les pregunten mucho a ustedes, Anubis, Horacio? ¿Qué les pasa seguido ahí? ¿Nada? ¿Estas? Muy bien. Bueno, por último, la parte de la carta aporte la voy a señalar de forma breve. El tema de la carta aporte es algo que ya existía hace mucho transportistas y me servía para demostrar, la posesión legal de una mercancía que está en tránsito. Entonces, para eso sirve la carta aporte. A los transportistas les permitían usar esa misma carta aporte como factura, entonces yo la puedo decir como factura si los datos ya estaban bien. Si no, solo me servía para el transporte de mercancías. Cuando entró el CFDI, ya se desaparecieron las cartas aporte y ahora lo que hicieron es, voy a regresar la carta aporte y ahora va a ser un CFDI. Voy a tener control de eso. Y entonces,
En ese CFDI tenemos emisores, receptores, vienen ciertos conceptos, impuestos que van relacionados con la ubicación de las mercancías, qué tipo de mercancías y el transportista. Entonces, todos estos datos están muy complejos para quien desarrolla el sistema que tiene que ver con la carta aporte, como aquí Solución Factible, o como allá atrás en el RP con Alonso, les está costando mucho trabajo porque son muchos catálogos y muchos supuestos complejos. Para efectos prácticos de usuario, ¿qué aplica en la carta aporte? ¿Qué tendríamos que pensar? En una carta aporte hay un transportista, un intermediario y un propietario que pueden ser a veces la misma persona. ¿Quién es un transportista? Pues el que presta el servicio tal cual de transporte. Pero hay empresas que se dedican a la parte de logística, que son intermediarios. Y esos intermediarios son los que se encargan de contratar a los transportistas. Y también puedo ser yo el propietario de la mercancía. Entonces, se separan los tipos de CFDI. Si yo soy un transportista y a eso me dedico, pues voy a emitir un CFDI como si fuera una factura de ingreso y a ese le tengo que pegar el complemento de carta aporte con todos los datos de origen y destino de las mercancías y el transportista. Si a mí me contrataron para logística y yo voy a coordinar a esos transportistas, yo tengo que hacer un CFDI de traslado que tenga ese complemento carta aporte porque no es mía la mercancía ni estoy prestando directamente el servicio de transporte. Entonces hago un CFDI de traslado con el complemento y a su vez le voy a hacer mi factura de servicios al cliente. Si transporto mercancía por mis propios medios, es mía, la estoy moviendo, soy el propietario, entonces tengo que hacer un CFDI de traslado para mover esa mercancía. Hay que tener mucho cuidado en hacer esas partes de la carta aporte porque si me detienen en el camino y no tengo mi carta aporte, la multa es muy grande y me pueden también confiscar la mercancía. Y entonces, y viene Navidad y ya entró en vigor el 1 de diciembre, entonces no les quiero dar malas ideas. Sí. Perdón, aquí en el supuesto de una empresa de seguridad que haga custodias carreteras, donde se contrata el servicio, por ejemplo, de un trailer para que traslade, no sé, mercancía X a una mueblería. ¿Cuál sería la implicación de que en este caso tanto la empresa que presta el servicio de custodia, cuidando al transportista, carezca de algunos de sus documentos? ¿Cuál sería la implicación en este caso tanto para la prestadora de servicio de seguridad o para el transportista? Qué buena pregunta, hay que ponerlo claro ahí. La empresa de custodia no está trasladando mercancía. Entonces, si no estoy trasladando mercancía, no me debe aplicar la carta aporte. Quien debe traer esa carta aporte es el vehículo que estás custodiando. Si tú vendiste el servicio de intermediario y ahí vas con él en la parte de la custodia, en ese servicio hiciste tu CFDI de traslado, pero el que tiene que traer ese CFDI de traslado es quien está transportando la mercancía. Es al que le van a checar la carta aporte. Sí. ¿No? Por ejemplo, yo mando toda mi mercancía por estafeta. ¿Ahí qué onda? Es problema de estafeta. Nada más hay que cuidarlo, ¿no? Pero sí, o sea, lo que tienes que cuidar es que tú tengas es un tema de estafeta, pues tú tienes que dar los datos para que puedan hacer bien la carta aporte y en su CFDI que te emitieron aquí, te tienes que asegurar que venga el complemento de carta aporte. O sea, no puede venir CFDI solito, como antes la factura. O sea, estafeta te tiene que hacer su CFDI con complemento carta aporte. Y hay que checar la carta aporte que sí coincida, porque puede estar en peligro tu mercancía. Digo, es un tema de seguro de ellos deberían de cuidarlo, pero sí valdría la pena, sobre todo al inicio, irlo revisando. Entró en vigor el 1 de diciembre, esto de la carta aporte, salió en mayo la regulación, recorrieron la fecha de inicio de entrada en vigor al 1 de diciembre, y del 1 de diciembre al 31 de diciembre es un periodo de prueba. ¿Qué quiere decir? Ya estás obligado a emitir carta aporte si estás en este supuesto, pero no hay sanciones por errores. Puede haber una sanción por no traer la carta aporte, pero no por un error. Están puliendo esa parte. ¿Vale? Me dijeron algunos transportistas que ya desde octubre, noviembre están medio extorsionando a los transportistas con este CFDI carta aporte. Nada más para tener cuidado. Sí, Alonso. En el caso de
Ya lo puse. Sí. Eso también es mucho gasto. O ya iba a llegar ahí. Iba a llegar ahí. Si el caso del propietario, el CFDI de traslado, importante que comentaron, acá mi compañera comentó, solo aplica para transporte de mercancías en carreteras federales o por vía aérea o marítima o algún puerto. Si es local, no tienen que llevar carta aporte, ¿no? Porque me decían, uy, ya no va a querer llegar el Amazon a mi casa, ¿no? Entonces, nada más chequen dónde viven para que no se vaya por la carretera federal, ¿no? Pero sí, si yo soy el propietario de la mercancía y solo estoy transportando de un lugar a otro de forma local, no me aplica la carta aporte. ¿Va? En los casos que son materiales, serían Híjole, pero no son para vender. Todo lo que sea que pueda parecer mercancía, haz una carta aporte. ¿Sí? Ellos lo harían. Son materiales, sí. Cualquier tipo de mercancía que parezca nueva puede ser sujeta de extorsión o revisión. Oye, y si no me revisan, pues no pasa nada. O sea, ya que llegó la mercancía a su destino, ya la libraron. ¿Vale? Pero sí va a haber puntos de revisión. O sea, imagínense otra vez, estas son como las reglas. A mí lo que me gusta es lo que nos imaginemos más cosas. O sea, si yo voy a tener un CFDI que tiene un montón de datos, ¿cuántos catálogos son, Alonso? 50 y tantos catálogos. ¿Qué vienen en esos catálogos? ¿Quién es el transportista? ¿Quién es el operador? El tipo de transporte, la mercancía que estás trasladando, la ruta que vas a tomar de aquí a allá, en un documento electrónico con los campos así fijos. ¿Qué se imaginan? Es una base de datos. ¿Cuánto valdrá esa base de datos? ¿No? Y entonces, esa información que van a tener, ¿cómo la van a usar? ¿O para qué la van a usar? Entonces yo esperaría que esa la utilicen por, mira, por aquí hay que ampliar la carretera y ponerle más seguridad, ¿no? Vamos quitando esta caseta, ¿no? Igual, ¿no? U otra que me decían de los transportistas, oye, los federales ya saben dónde no hay internet. Entonces, si no procuras traer tu carta aporte impresa o en tu celular, o sea, si la vas a descargar en un lugar te tienen que no hay internet, pues ya marchaste, ¿no? Entonces, hay que ver cómo funciona esta parte. Por lo pronto, el SAT va a tener más datos de los que ya tiene. Entonces, algunos ejemplos, ¿no? Un servicio, por ejemplo, el CFDI traslado no lleva importe, es cero, ¿no? Si mando entre mis sucursales, hay que hacer un CFDI traslado, que es lo que ya estamos platicando, y se hace con el RFC genérico, porque no me deja tener el mismo emisor y receptor, el CFDI. Entonces se hace con el RFC genérico, que es como el del público en general, uno de traslado. ¿Sale? ¿Dudas o quejas, sugerencias? ¿Vamos bien? Y aquí les va a servir mucho esto para temas de seguro también. O sea, como la mercancía viene descrita, tengan sus pólizas, por eso es importante que lo den bien, porque tiene vinculación con sus pólizas de protección de la mercancía. Muy bien, ese es buen punto también. Sí, pero ¿A partir de cuántos piezas o qué valor aplican? Por ejemplo, tiene acá se lleva una caja de libros en avión. Ahí tendríamos que hacer la factura con CFDI 0 y a partir de cuánto aplica. no hay un límite, es más bien la mercancía que quieras proteger o hacer, ¿no? Si es mía y se lo lleva como su equipaje, pues no debería tener problema, ¿no? Si traigo mi laptop que es usada, no debe tener problema. Pero si viene en una caja que es una laptop nueva, puede caer en un supuesto de que, oye, demuéstrame que esta es mercancía legal, ¿no? Entonces tienes que tener la factura más la carta aporte. No, temas sencillos, ¿no? Que hacían, oye, vinieron de Tepa a Liverpool y vieron algo que les gustó y se compraron el mueble, traen la troca y la suben. Ahí dices, oye, ¿y tu carta aporte? Se las tendrían que hacer ahí en Liverpool, ¿no? O esperarse a que se los lleve el transporte a Liverpool. Esas son las cosas que hay que tener cuidado, ¿no? Nada más sencillo, porque si no, también, o sea, no creo que te confisquen si traes la factura a Liverpool, pero sí te van a sacar ahí para el lunch. Triste, pero pasa.
Hay un estímulo fiscal a la gente que se dedica al transporte, se sigue igual. Me puedo aplicar el IEPS que pago en el diésel para uso de transporte o para uso agrícola. Y esta parte es importante para la mayoría, porque yo sé que son inversionistas. Va a cambiar la tasa de retención. Esta se publica cada año en intereses que se vienen en el sistema financiero. No es el pago final o definitivo, pero para muchas personas lo dejan como final o definitivo. Se retiene un porcentaje del capital que está invertido. Y esta tasa se saca comparando la tasa promedio que paga el sistema financiero con la inflación promedio. Entonces, buenas y malas noticias. Acuérdense que aquí nada es absoluto, todo es relativo. Oye, en el 2020 era 1.45 sobre el capital. ¿Qué quiere decir? Que si tenía invertido un millón de pesos promedio, me retenían 14,500. ¿Cómo pago mi impuesto por intereses? Pues comparo el interés que cobré contra la inflación que tuvo en el periodo, y entonces si gano por arriba de la inflación, pues pago. Si no, pues no. Entonces, ¿cuánto les paga una inversión en el banco a la mayoría de la gente que quiere algo seguro? 2%. Si la inflación es el 4%, no tendrían que pagar impuestos y de todos modos les retenían. Bajó en el 2021 a 0.97 y el 22 es casi nada. ¿Qué quiere decir? Que están pagando poquito los bancos y que hay mucha inflación. Entonces, oye, qué bueno que me retengan menos, pero quiere decir que tu dinero vale menos. ¿Va? Entonces, ¿qué hay que hacer? Invertir en cosas que generen más de la inflación. ¿Salió el INPC ya? Hoy, ¿no? O ayer. Hoy. Más tarde mañana tiene que salir el INPC. Creo que la inflación acumulada en noviembre va en 7.25%. Entonces, por eso es esta. Esta tasa la sacaron comparando el periodo noviembre 2020 a octubre 2021. Y le salió 0.8. Triste. Muy bien. Bueno, pues les platiqué, es una charla. Si tienen dudas, preguntas, aquí va a quedar un rato. A las 11 me van a correr. Y les agradezco mucho, de veras, que hayan estado aquí, su atención, sus preguntas, la interacción. Espero que les haya servido toda esta información. Quiero aprovechar también para presentar a mi equipo. No soy yo solo. Para estar aquí tuve mucho apoyo. Me está apoyando mucho, por ejemplo, Julia. ¿Puedo saludar a Julia? Julia les habla mucho. Julia en la oficina está tomando un rol, ahora también me está apoyando como asistente en cualquier cosa. Si no me encuentran, busquen a Julia. Y ella va a encontrar, ¿no? Está Norma, que está en la parte de RH. Le estamos cambiando el nombre a la parte de RH. Conocían como BCA. Sigue la empresa BCA. La imagen ahora se llama Know-How. Estamos tratando de hacer que las empresas crezcan a través de su equipo. Entonces, no solo es el cálculo de la nómina, no es solo el tema administrativo, también tenemos la parte de reclutamiento, selección y desarrollo de su personal. A esa parte también se está incorporando Elvia González, que está aquí. Algunos de nuestros clientes ya han probado esa parte del servicio y les gusta. Aquí está Manuel, que recluta a su personal con nosotros. Si quieren algo de viajes, también Manuel aquí está. Entonces, en esa parte está Norma, está Andrea, está Elvia, Carla, Andrea, Iris, está creciendo Ceci. ¿Dónde no Ceci? Ya está Ceci. Está creciendo esa parte porque creemos que para que crezcan las empresas, lo más importante, o su valor más importante, o activo más importante, es su capital humano. En el equipo de a posteriori sigue, por ahí está Paola, que me ayudó con las láminas, Araceli, Yerili en la parte de calidad de control interno. Si tienen una queja, también ahí está. Está Marcos, aquí está Yolanda. Saúl, ¿dónde anda? Bueno, Saúl. No le llegó la invitación a Saúl. Está trabajando. A lo que hoy es, no estoy yo solo en el equipo, en la oficina. Todos los días hay gente y de 8 a 6 está disponible en la oficina si tienen alguna duda, ¿no? Entonces, ahorita mucho es estar conectado. Entonces, muchas veces una llamada, pues estás en un Zoom, se apaga el Zoom y empiezas otro. Entonces, a veces es bueno saber a quién más puedo recurrir, ¿no? Y la idea es cada vez darles un mejor servicio. ¿Va? Entonces, cualquier sugerencia nos sirve mucho, por favor. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.
Y les dieron su regalito.